Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues una vez más aquí con este placer que tenemos de estar con ustedes nuevamente en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Ya saben, estamos avanzando en el conocimiento de nuestras instituciones constitucionales. Entonces, bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de la Constitución de 1857, que se considera nuestra primera, bueno, no primera, pero es la más liberal. ¿Por qué? Porque es la primera que incluyó el catálogo de garantías, ¿sí? Entonces llamadas garantías. Ya estaban promulgados los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Entonces ahí eso nos pudo ya servir ahora así como una base un poco más amplia que lo que habíamos tenido. Entonces vamos a empezar a hablar de eso. Nos parece muy importante porque efectivamente tienen que tener muy claro cómo se construyó este cúmulo de derechos que hoy son los derechos humanos, que nos permiten a los ciudadanos, a los habitantes de un país, porque a veces no se necesita ni siquiera ser ciudadano, el gozar de protección frente al Estado. Entonces, esa parte es relevantísima, la vamos a analizar a partir de ese texto primero, porque es el más simple. Ya después hemos complicado mucho nuestra Constitución. Y pues vamos a hablar de cosas muy interesantes que están de mucha actualidad. Así que quédense con nosotros y esperamos que disfruten mucho de esta emisión. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes en esta tarde que, bueno, ya no está tan fría como la anterior, pero se sintió fresco esta mañana, ¿no? Bueno, pues qué gusto, los saludamos, les damos la bienvenida a este su espacio para que iniciemos con todas las ganas y el entusiasmo, pues hay temas muy relevantes, importantes y sobre todo información puntual para que ustedes sepan de qué vamos, ¿no? Iniciamos, bienvenidos, soy Arely Meja, a sus órdenes. Así es, pues bueno, pues vamos adelante. Fíjense que en el plan de Ayutla, pues bueno, ya se convino que se requería de un nuevo texto constitucional. Los grupos que estaban ahí, pues efectivamente entre ellos había muchas rencillas, habíamos pasado por el centralismo, habíamos tenido a López de Santana y se precisaban así que nuevas instituciones, soplaba un aire nuevo, ¿no?, en el país. Y la verdad es que pues se convocó precisamente por eso ahora sí que a un grupo para hacer este Congreso Constituyente que pudiera darle forma, de hecho ya venía así como que desde la convocatoria, a una forma de república, sí, representativa, popular, democrática. Todavía no se habla propiamente de federal, pero ya venía el cambio sucediéndose y pues para comenzar precisamente armaron esta parte que hoy en día la llamamos la parte dogmática, ¿no? La parte dogmática implicaría pues esta zona de libertades, esta protección para el ciudadano, y luego viene la parte orgánica donde están precisamente las instituciones. Entonces, empezando con esto, bueno, el artículo primero siempre nos ha traído el más amplio catálogo donde nos decía que en aquel tiempo solamente se hablaba de eso, de garantías individuales para todos los ciudadanos, para todos los hombres, inclusive todos los hombres y los ciudadanos, y esto tenía que ver que eran la base de las instituciones sociales, ¿sí? Por supuesto, este objetivo importante pues tenía su razón de ser, era para darle sustento a todo lo que implicaba jurídicamente hablando en favor de los ciudadanos. Después viene precisamente la abolición de la esclavitud, que ya estaba abolida, empezó, acuérdense, con los sentimientos de la nación, de hecho un poco antes el cura Hidalgo ya había hablado del punto. Sin embargo, pues como primer documento formal que hemos tomado siempre nuestros sentimientos de la nación después de la Constitución de Cádiz, ahora sí que el ya mexicano, pues entonces estaríamos hablando de que en este caso pues ya formalmente queda que todo esclavo, incluso con pisar el territorio nacional, pues se convierte en un hombre libre, ¿no? Cosa muy importante. Luego vienen las garantías que tienen que ver con el trabajo, ¿sí? En la 3 y en la 4 encontramos que solo algunas profesiones tenían que ser reguladas por la ley y en todo caso el ciudadano tenía el derecho de profesar cualquier oficio, cualquier profesión que le acomodare, a tener una retribución por ello, a que no hubiera trabajos forzosos, a que por supuesto solamente se le pudiera impedir el ejercicio si afectaba a terceros, sí, o afectaba al orden público, a la nación. Entonces, estos son los puntos que en un principio, ¿verdad?, fueron marcando nuestras primeras garantías y por supuesto que no fuera un trabajo sin su consentimiento, que no podía ser un trabajo forzado, que es lo
lo que nos marcan del artículo 3 al 5, ¿no? Precisamente así empieza esta Constitución. Muy bien, pues miren, interesante porque además tenemos que recordar que para ese momento, porque esta Constitución se promulga en ese año, en febrero de ese año, del 1857, y se le da vigor en septiembre de ese mismo año. Entonces, cuando se inicia, bueno, es el plan de, ustedes saben que López de Santa Anna quería acaparar lo más que se pudiera el poder, ¿no? Entonces tenía un aspecto de, pues, ese centralismo que ellos manejaban, que era de acaparar el poder, de tener todo dominado, todo a cuenta. Recuerden que hablábamos de cómo tenían, cómo ellos elegían a los que iban a gobernar, no había la democracia de elegir, ¿no? Del pueblo elegir, del pueblo dar cuenta de cómo se iba a gobernar, sino eran simplemente ellos sus grupos de poder, como lo es hoy. Entonces, cuando estaba López de Santa, bueno, de hecho es que además Lucas Alamán en ese momento, viendo que las cosas estaban poniéndose de tal manera, porque además les rondaba ya, estaban en un periodo de muchos conflictos en el territorio, dentro del territorio nacional, pero además estaban con el propósito de que mantuvieran su poderío ellos, de mantener porque además estaban empezando a levantarse los liberales, ¿no? Que era un movimiento que en su momento se empezaba a levantar. Mandó decir a López de Santa Anna que regresara para que de nuevo tomara el poder y pudiera de nuevo gobernar, con ese propósito de hecho. Entonces, esto al ver que el plan no cambiaba y que seguían en esa tendencia despótica de dominación, de centralismo, entonces fue cuando se levanta, se hace esta revuelta que se empieza a los personajes importantes a hacer el famoso plan de Ayutla, y que se torna en una real revolución, donde hay un real conflicto, donde ahí sí entra ya como se unen a ellos figuras importantes como lo fue Benito Juárez, ¿no? Este plan lo lleva a cabo Ignacio Comonfort y ahorita se me fue el nombre del otro, pero fueron los que hacen el plan de en Guerrero, ¿no? Cómo se lleva a cabo esta revolución con el plan de Ayutla, y finalmente logran sacar a López de Santa Anna, y tiene que salir desterrado del país, ¿eh? Se va al exilio. Entonces, el documento importante nace porque hay una serie lo dijo Nancy hace un momento, una serie de la propuesta era pues que iniciaran con esto de los derechos. ¿Se acuerdan aquello de Francia, de la Revolución Francesa, con los derechos del hombre y del ciudadano? Empezó a retomar de nuevo esa fuerza de, otra vez, hay que volver a darle al hombre, al hombre me refiero a los ciudadanos, hombres y mujeres, sus derechos de nuevo. Y entonces ya entra aquí una serie de artículos donde se mete nunca como antes en ese momento lo que decía Nancy es el nacimiento de los derechos humanos, que en ese momento eran los derechos del hombre, que era que volvieran a tener ese derecho de la libre expresión, el derecho de imprenta, de publicar lo que ellos sintieran que era, pues que debía ser escuchado, de tener esa libre forma de expresar sus ideas. Además prohibirles a todos que no hubiera más, o sea, borrar ya de los códigos lo que eran las penas de mutilación, no se abolió por completo el aspecto de la esclavitud. Ahí todo individuo que llegara al territorio nacional gozaba plenamente de la libertad que le ofrecía la garantía de esta ley, de no seguir siendo esclavo. También además de que la gente tuviera la libertad de que por su talento y esfuerzo
pudieran crear un patrimonio, empezar a crear, a tener. O sea, era todo iniciaba a ser estos derechos fundamentales para los hombres, lo cual era una cosa muy importante. Por eso fue tan importante en ese momento esa revolución de Ayutla, que así se le nombró, con este plan, porque fue la manera en que se llevó a cabo ellos pues liberarse, ¿no? Ciertamente, y empezaba a dar entrada a la república. Ya habíamos, o sea, a sentarse de nuevo ese sistema republicano. Ya habíamos dicho que había pasado el imperio de Iturbide, pero iniciaba ya iniciaba en el periodo, entraría entonces el imperio de Maximiliano, que fueron los imperios que tuvo nuestro país. Así es, posteriormente tuvimos ese imperio. Y bien, pues en este documento, además, pues les decía, ya hay un catálogo más amplio, entonces también empieza el tema del libre tránsito. El libre tránsito de las personas que puedan estar en cualquier parte de la República o incluso salir de ella sin necesitar ningún tipo de documento adicional. Esa parte precisamente que se pierde en los regímenes, por ejemplo, comunistas o socialistas, porque la gente quiere salir en gran número y entonces empieza a limitarse este derecho. Después viene precisamente también el no reconocimiento a los títulos nobiliarios. Recordemos que nos costó mucho trabajo salir de esta idea monárquica, ¿sí? Esta lucha que ya platicábamos en emisiones pasadas entre los realistas y obviamente los libertarios que no querían ya volver y que además así le pusieron a los documentos, incluso a los centralistas, de no volver a estar sometidos a ninguna metrópoli. Bueno, pues el tema de los títulos nobiliarios estaba todavía ahí pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos títulos te vinculan con la metrópoli, porque estos títulos además constituyen privilegios. Entonces, en lugares donde existe una casa real, se tiene que pagar dinero por estos títulos. Por eso esas personas conservan y preservan ese alto estatus, porque el propio pueblo lo paga, ¿no? Entonces, acá precisamente ya en esta etapa republicana, pues era abolir todo privilegio, abolir todo título nobiliario y, por supuesto, el tema de que toda condecoración, ahora sí que todo honor debería de ser solo por haber hecho una aportación a la patria, ¿sí? Incluso a la humanidad, ¿no? Pudiera ampliarse a eso. Además, empieza la irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas. Ya se mencionaba, lo decía yo en emisiones pasadas, en los regímenes centralistas. Sin embargo, por supuesto, aquí todavía no nace esta política de que en perjuicio, ¿no? Simplemente todo tenía que aplicarse conforme a leyes vigentes y por tribunales que ya estuvieran establecidos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que estos grupos, estas cuadrillas, los ladrones por cuadrilla, sí se les hacía un tribunal que era especial, que además era temporal, que podía ser hasta ambulante? Bueno, ya no se podía hacer eso, ya solamente podías tener una ley previa, una ley aplicable, una ley vigente, ¿no? Y un tribunal que ya estuviera establecido antes de la comisión del delito, porque estamos hablando de lo criminal. Primero en lo criminal se manejó esto de no tener más de 3 instancias, pero también se manejó, fíjense, bien interesante, que no podías tú ser juzgado más de una vez. O sea, si ya quedabas condenado, si ya quedabas absuelto, cualquiera de las dos opciones, pues con esa te quedabas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy interesante. Fueron los primeros pininos de nuestros, ahora sí que derechos. Y por último, antes de irnos al corte, pues la extradición, se prohíbe la extradición a reos políticos, ¿no? Porque eso es como muy socorrido, y también ahora sí que desde aquellos tiempos, y el tema de también pues para la extradición en el caso en otro tipo de casos pues era solamente conforme a tratados, pero no se podía celebrar ninguno que tuviera que ver con presos políticos. Pues vamos a un corte, amigos, y volvemos con ustedes. Aquí estamos, sigan con nosotras. Canal Foro CX marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate.
protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX, marca la diferencia. Oigan, ¿y cómo no comentar lo que estaba diciendo Nancy? Sí, mientras ella hablaba recordaba una anécdota y me muero de risa porque se las debo compartir. Hablando de los títulos nobiliarios, ¿no? En una ocasión estaba yo en una recepción, era una recepción muy nice, y fíjense, llegó un hombre que dijo que él era un conde, que lo habían, yo en ese momento, estoy hablándoles hace años, yo estaba por terminar mi carrera de licenciada en Derecho. Entonces, cuando ese hombre, es que me hizo mucha gracia porque le dije, ¿cómo que usted es un conde? Y yo pensé, o sea, usted ejerce aquí en México como un conde, porque recordaba esa anécdota, bueno, recordaba en las clases de Derecho Constitucional cuando decían que los títulos nobiliarios estaban aquí. Yo dije, pues o sea, está aquí echando presumiéndonos que él es un conde, pues él, ¿cómo va a ser un conde? Aquí en México no puede haber condes. O sea, me daba un poco de gracia esa anécdota. Entonces, fíjense, todo esto se fue limpiando porque sí, efectivamente estábamos saltando, brincando hacia un periodo donde hubiera como igualdad más en las personas, como una especie más de, pues entrábamos a la república, donde hubiera una homogeneidad en las clases, o sea, que empezábamos a ser más democráticos en todo, y precisamente por eso no se admitía que existieran ese tipo de títulos o las condecoraciones, ¿no? Yo recuerdo muy bien aquello de que era precisamente en las clases, no lo decía nuestro maestro de Derecho Constitucional, estoy hablando de mí netamente, nos decía que eso era parte, porque a mí la materia de Derecho Constitucional me encantaba, la verdad es que la disfrutaba muchísimo, tenía un maestro. En la licenciatura tenía un buen maestro de Derecho Constitucional, así que aquellos comentarios eran de las cosas que me quedaban muy, muy presentes en la memoria. Entonces, sí, era como, efectivamente, yo recuerdo en la época cuando iban a condecorar a aquel que fue nuestro premio Nobel de Literatura, el señor, se me fue el nombre, Octavio Paz. También en España le iban a dar un premio y él tenía que pedir permiso a la Cámara de Diputados para poder salir del país y poder recibir ese premio. Entonces, todos esos detalles que son muy interesantes, que bueno, se quitaron y se eliminaron desde aquel tiempo, ¿no? Entonces, fuimos avanzando con eso y con los detalles estos de cambiar a las personas, o sea, sus derechos, hacerlos cada vez más firmes, las garantías se decían garantías individuales hasta el 2011 en nuestro país, ¿no? Después con la entrada de los derechos humanos, que más adelante hablaremos del tema, pero eran los derechos del hombre y del ciudadano, de lo que hablaba aquel documento francés tan importante que vino a ser para el mundo entero. Entonces, estos derechos de el libre tránsito, el tener la facultad de, tú puedes expresar tus ideas, puedes decir lo que tú gustes y sin que te corten pues la libertad de hacerlo. También las penas de mutilación, y bueno, son detalles que ya habíamos entrado en ello. Quiero ahondar un poco más en el tema histórico porque es muy importante que sepamos cuando a López de Santa Anna finalmente, después de este plan de Ayutla, que se viene esta revolución, donde se le hace que
pues o sea, al ganar los liberales tiene que salir ciertamente huyendo y va a destierro, ¿no? O sea, de nuestro país es cuando ya termina su gestión y su periodo de muchas cosas que hizo mal para el país, pues que quedaron mal en la historia de nuestro país. El otro día les decía que o sea, yo no tengo como claridad en que haya lugares que tengan el nombre de López de Santa Anna, ¿no? Como que no fue como alguien tan querido en nuestro país. Tuvo algunas cosas que no fueron tan mal, no estuvieron tan mal, pero eso tendríamos que ahondar en detalles de él, pero la mayoría de las cosas no las hizo bien, porque era pues se parece un poco ese estilo protagónico y despótico que hoy tenemos en el gobierno, es un poco parecido, ¿no? Claro que había mucha claridad en las ideas de López de Santa Anna y no quiero decir que hoy no hay claridad en las ideas, tenemos que tener claridad nosotros de saber. Miren, les quiero hacer un comentario muy importante porque si no entendemos esto, hay mucha confusión en el pueblo de México. La perversidad, yo lo leí hace mucho tiempo y lo leí en distintos documentos. La perversidad es como un río, corre y corre y corre y tú la llevas hacia donde quieres llevarla y llega a un tope, pero continúa y corre y no tiene límite. Porque escuchaba que decía nuestro líder nacional, el líder nacional del movimiento, que la perversidad podría tener un tope. No es así, la perversidad no tiene un tope. Corre y va y te puede llevar a cosas inimaginables. Entonces, esto es lo que no debemos perder de vista nunca, que quien es perverso va a ser siempre, mientras tenga vida, va a llevar a cabo sus planes hasta donde topen. O sea, tenemos que tener claridad en eso. La perversidad no tiene límite, así que imagínense ustedes hasta dónde puede llegar un perverso que quiera empinar a un país completo y destruirlo por, no sé, un ego, por vanidad, por rabia, por venganza, por lo que quieran. Los perversos son peligrosos realmente. Bueno, pues para evitar este tipo de cuestiones, por eso existen las garantías individuales o llamadas derechos humanos, como decíamos hace un momento, pues estaban desarrollándose la semilla que después generó el apartado necesario en la Constitución de 1917, que aún hoy nos rige, aunque con un entramado más complicado, más complejo, ¿sí? Se fue complementando cada artículo con ideas nuevas, que además hoy en día se tratan de tergiversar. Eso es algo que vamos a tratar en su momento, porque hay cosas que se usan en doble sentido, ¿no? Que tienen mucho que ver, por ejemplo, con los ataques que estamos viendo hoy en cuestión, por ejemplo, de la familia. Pero antes de pasar a esos temas, que vamos a tardar en llegar por ahí, pues terminar con esto de la Constitución de 1857, donde también teníamos ya el tema de la correspondencia. Fíjense, ya no se podía violar la correspondencia que fuere cerrada. Fíjense nada más qué tiempos donde estábamos saliendo de este autoritarismo, donde podían violarte ese derecho tan sagrado que hoy en día está muy claro, ¿no? Precisamente en un trabajo, en tu casa, en cualquier lugar, incluso en una pareja, eso tiene que ver con se considera violencia doméstica el que un cónyuge al otro le esté checando, por ejemplo, el aparato. Un tema importantísimo es la pena de muerte. La pena de muerte se empezaba como a querer abolir, aunque después se quedó mucho tiempo con la Constitución de 1917, y el tema es que esta pena empezaban a hacer los primeros trámites para que hubiera un procedimiento judicial y se pudiera aplicar de manera correcta. ¿Por qué? Porque la pena de muerte en realidad solo debía de aplicarse en casos extraordinarios. ¿Cuáles eran estos casos? Bueno, por supuesto, fíjense, el parricida. El parricida significa un hijo que mata a su padre. Pero fíjense que hoy queremos el aborto, ¿no? Que es que los padres maten a sus hijos en el vientre, pero entonces después va a regresar que los hijos le maten a los padres. O sea, eso también va a llegar a ser un derecho, eso es así de fácil. Entonces, quiero resaltar que en aquel tiempo al parricida se le aplicaba la pena de muerte, se le podía aplicar. Al salteador de caminos, pues por la inseguridad que genera, aquí tenemos ahora en estos tiempos salteadores de caminos, verdaderamente. Al incendiario, que también los hemos tenido para evitar, ya saben cómo la ciudad ha estado sitiada por incendiarios. Obviamente el caso concreto que me parece muy interesante, ciertos casos militares, ¿no? Pero el traidor a la patria en guerra extranjera, que
estamos hablando precisamente de que vende el territorio de algún modo o que afecte el buen éxito de las tareas de defensa nacional que pueda generar un ejército. Sin embargo, teníamos también ahí algo muy interesante que era el de piratería, ¿no? El de piratería era muy interesante porque hoy en día todavía hay piratas en Somalia y bueno, pues en aquel tiempo habíamos pasado por los galeones españoles que eran atacados por piratas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que no se podía aplicar era la pena de muerte para delitos políticos. Pues vamos a un corte, amigos, seguimos con ustedes, no se vayan, seguimos adelante. Para ver nacer a los gobiernos dictatoriales, basta con alimentar las emociones de la gente. Aprovechándose de ello, las mentes maquiavélicas comienzan a engendrar el plan para la conquista del poder absoluto. El primer paso es dividir a la sociedad culpando de todos sus problemas a los gobiernos que le preceden. Colocan en la mente de la gente la semilla del odio contra todo aquello que no sea el proyecto que se proclama. Censurar a los medios y enemistar a las empresas hacen que la opinión pública se vuelva favorable al nuevo tirano en potencia. El peligro real comienza cuando se tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Toda decisión que tome el maquiavélico personaje será aprobada por los parlamentos y así buscarán perpetuarse en el poder. Modificaciones a la Constitución, control absoluto de la prensa, centralización de las instituciones. No te pierdas Tiranos de América Latina, 2 de marzo, solo por History. Canal Foro CX marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX marca la diferencia. Oigan, y también los artículos que de verdad es importante que mencionemos son esto de las penas infamantes, ¿no? Quedaron abolidas todas estas cosas como quitarte tu propiedad, el encarcelarte por cosas injustas, el mutilar a las personas porque se hacía aquello de que se les cortaban los dedos, cosa tremenda. Todas estas cosas quedaron abolidas. Es una cosa que, bueno, qué bueno que eso ocurrió, porque al cabo del tiempo y después con los años se vendría a dar cuenta en la defensa de los derechos humanos que todo ese tipo de cosas se acabarían, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se empezó a hacer y bueno, ahí era la lucha aquella entre liberales y conservadores, pues que ya quedó los conservadores quedaron pues ya relegados, apagados y entraba el periodo de los liberales. Que fíjense que estudiando el documento y profundizando un poco, hay hoy una confusión real en referir a los conservadores y a los liberales, ¿no? Está justamente al revés el asunto.
sé que los conservadores y los liberales, ¿no? Hay una confusión, siempre se maneja ambiguamente para que haya como, ¿saben lo que he observado? Que es como, ¿se acuerdan el juego donde ponías la bolita en 3 cubos y los movías, pero dónde quedó? Es una cosa así, para que pierda noción. Y si la gente no lee, pues entonces de verdad que no tenemos claridad cuando se refieren a los conservadores. Es que los conservadores dicen, o es que los liberales. A ver, ¿de qué nos hablan? No existe tal cosa actualmente. Ahorita hay una farsa en todo, las cosas se manejan truculentamente para confundir la conciencia de las personas. Bueno, sí, es que esos términos perdieron un poco de valor porque hoy en día se pueden considerar combinados, vamos a decirlo de esta manera. Se puede ser conservador en materia social y liberal en materia económica, por ejemplo. Normalmente ese es el tema, ¿no? Y por eso luego dicen, es que tiene propuestas que no totalmente me convencen, algún partido, por ejemplo. Es muy fácil. Lo que pasa es que en la liberalidad económica implica la libre empresa. Implica darle libertad a los particulares para que produzcan. Implica relegar al Estado a la tarea de la rectoría, que vamos a hablar en un momento más, y que se pueda generar riqueza por parte de los particulares. Pero esa persona normalmente tiene principios o valores, por ejemplo, cristianos o de una elevada ética, y entonces se le considera conservador por eso. Entonces, si se fijan, tenemos un medio liberal y medio conservador, ¿sí? Porque normalmente, al revés, tendríamos a alguien que quiere que el Estado sea el que regule todo, el que se encargue de todo, entonces ese es un conservador en materia económica, ¿sí? Y quiere que se legalice la marihuana, quiere que se legalice la despenalización del aborto, etcétera, y entonces ese es un liberal en materia social. Entonces sí están hoy bastante despersonalizados estos términos. Pero vamos a platicar muy bonito ahora que empecemos a ver una serie de cosas que les preparamos para esta tarde y que merecen mucha reflexión por parte de nosotros los mexicanos, porque estamos viendo, ahora sí que las noticias diarias son un cúmulo de objetos y de herramientas para la reflexión. Mexicano que hoy en día no está reflexionando desde la juventud, está atrasado y además está siendo llevado por corrientes que a veces no van a ser las mejores. Entonces, tenemos que tomar las riendas de nuestro destino. Viene el 6 de junio y vamos a tomar una decisión relevantísima a los ciudadanos. Entonces, voy a pedir por favor el primer video, mi equipo de producción, y volvemos con ustedes, amigos. Imagínate nomás ahorita. Un sistema eléctrico no confiable, o no continuo, o no estable en los hospitales. Imagínate nomás, por un segundo, todo lo que está conectado a la energía eléctrica de los ventiladores, por ejemplo, en la pandemia. Pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado, precisamente por la confiabilidad, la continuidad y la estabilidad del servicio. Ay, amigos, ni cómo ayudarle a la secretaria de Gobernación. Precisamente en eso falló el Estado. Les explico brevemente. El tema correcto para decirlo es el siguiente. El Estado mexicano tenía que comprar coberturas por si subían los precios del gas. Es un seguro. No las compró, que porque están caras. También el Estado mexicano tenía unos contratos para generar gas en estados de los afectados, como Nuevo León, como Coahuila y Tamaulipas. Bueno, pues canceló esos contratos, ¿ok? Ahí teníamos gas. ¿Quién se salvó de esto? Baja California. Baja California tiene con Iberdrola unos contratos para la producción de gas. Ellos no sufrieron ningún problema con esto de los apagones. Entonces, ¿qué están haciendo ahora en esta rectoría? ¿Sí? Bueno, ya afectaron al 70% del país, a 2 millones de empleos. Tenemos paradas las armadoras en el Estado, que generan varios puntos del PIB, ¿sí? Del Producto Interno Bruto Nacional, y eso por la irresponsabilidad de cambiar una política energética que costó mucho trabajo construir. Todo para darle a un sindicato corrupto, cuando creemos que estamos defendiendo la soberanía energética con estas políticas, estamos equivocados. Estamos defendiendo solamente un sindicato que tiene mucha avidez, nada más. Son los únicos beneficiados. Lo que necesitamos son energías limpias. Y esto que están proponiendo es que las energías limpias queden
hasta el final y las sucias queden al principio por sus convenios con corruptos senadores que tienen ese tipo de negocios. Eso es todo. El Estado tenía sus propias oportunidades también en las energías limpias y las perdieron con todo esto que están haciéndole a la reforma energética. Entonces, la señora Sánchez Cordero de verdad miente muy bien. Y además, bueno, imagínense, pero toda esta disparidad y esta irregularidad de que en los estados del norte del país hay el apagón y después le quitan a los estados del sur la energía para compensar y aquellos los dejan, y entonces en ese ir y venir de la energía que la trasladan de un lugar a otro y todas las empresas que están perdiendo. O sea, de verdad, hay por ahí un video que está rolando por todas las redes donde el presidente dice en diferentes fechas que nunca nos quedaríamos sin abasto de energía y de gas, ¿no? Y lo menciona. Y lástima que ahorita, si el tiempo no nos alcanza, porque convendría que le vamos a dar una repasada a eso, porque lo dijo de su boca, con su voz lo dijo. ¿Y dónde está? Porque no se cumplió. Además, hay por ahí también uno donde dice que él mismo dice que teníamos gas para 30 años. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ese gas? ¿No? Estas son cosas que los mexicanos tenemos que tomar en cuenta, porque las cosas no se están haciendo bien y es muy lamentable, porque en ese cumplir, dice Nancy bien, cumplir caprichos de sindicatos y gente de ellos, nos están llevando entre los pies a todos. ¿Por qué? Porque si efectivamente las empresas están cayendo y está cayendo la producción y se está perdiendo el nivel del Producto Interno Bruto de nuestro país, es que a dónde vamos a dar. Cosas como estas vamos a seguir viendo si no detenemos este desorden que hay en el gobierno. Así es, pero eso sí, condonaron miles de millones de pesos en pagos en energía eléctrica a Tabasco, para quedar bien después de lo mal que quedaron con las inundaciones. Pero ese dinero hubiera servido para comprar el gas. Nada más que a este gobierno no le interesa la planta productiva nacional. Entonces es muy importante que tengamos muy claro lo que realmente pasó, que no es en ningún sentido lo que todos los días dicen para justificarlo. Muy bien, pues mándenme por favor el siguiente video, porque también tenemos algo muy interesante por ahí. Coincido con el clúster de energía. Coahuila es testigo que sí había un plan para la extracción de gas denominado Plan Quinquenal 2015-2019 de licitaciones, que preveía la licitación de 128 bloques de exploración y de extracción de hidrocarburos, incluidas áreas de yacimientos no convencionales ricos en gas natural, localizados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este gobierno federal suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas, lo que ha comprometido seriamente la producción futura de gas. Para el caso de Coahuila, Pemex suscribió en 2018 un contrato de servicio por 5 años con una empresa privada para la exploración y extracción de gas natural en el campo Olmos, municipio de Hidalgo, aquí en Coahuila. De nueva cuenta, suspendió la ejecución de este contrato, lo que impidió la operación de pozos que en este momento estarían produciendo 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural en solo uno de los 4 campos asignados a Pemex en la región norte del estado. Con esto, dejamos claro las imprecisiones de las causas y razones que expone tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Presidencia de la República. Estamos convencidos que la política energética de este gobierno no tiene rumbo y jamás aseguraría la soberanía energética de nuestro país. En resumen, la iniciativa presentada por el gobierno federal es suicida. ¿Quién es él? Amigos, pues como ven, el gobernador de Coahuila ya fue muy claro, yo lo decía, y él nos lo ha dejado puntualizadísimo. El punto es que debemos de darnos cuenta qué tan bueno es el federalismo. Mientras nos mienten en el gobierno federal, un gobierno local puede aclarar la verdad de las cosas. Y no lo está diciendo para quedar bien de forma electoral, no.
él tiene los documentos que lo avalan, tiene los contratos, tiene perfectamente conocidos estos convenios, tiene perfectamente conocidos los proyectos, porque además este proyecto de exploración, que es un plan 2015-2019, o sea, es un documento oficial donde participaron tanto los sectores público como privado, el sector federal a través de Pemex y Comisión Federal de Electricidad y el propio gobierno del estado de Coahuila. Entonces, ahí no hay ninguna mentira posible, son documentos consultables por cualquier persona que quiera hacerlo, y en cambio lo que tenemos en la mañanera pues son pura demagogia para tratar de justificar el grave daño, el daño irreparable que le está haciendo a la industria nacional. Ahorita hay un comunicado que están lanzándole por parte de los gobernadores de estados donde están las plantas armadoras que están siendo afectados, pero verdaderamente tenemos que tener muy claro los mexicanos este despropósito que existe con la reforma energética, y aún hoy la Comisión de Energía de la Cámara que está analizando esta iniciativa preferente del presidente sigue adelante con 10 votos en contra. Con 10 votos en contra. Me da mucho gusto que los partidos empiecen a votar en contra. Las abstenciones no son lo mismo. Que se vote en contra, ¿sí? Va al pleno del Senado, va al pleno, perdón, del Congreso, esta iniciativa preferente. Pero la comisión ya la avaló. O sea, los serviles diputados de Morena y sus aliados ya avalaron esa iniciativa preferente. Entonces, hay que checar quiénes están votando de esa manera para que tomemos nuestras decisiones el 6 de junio. Y efectivamente, porque como van las cosas, miren, en cada estado se está tratando de poner en orden, de decir a la federación, oiga, no, esto no podemos continuar así porque nos está llevando a un despeñadero, pero para eso, fíjense ustedes, ¿por qué son tan importantes las elecciones que vienen? Lo dice bien Nancy, porque tenemos que hacer ese real contrapeso en la Cámara de Diputados, porque ¿saben qué? En verdad que el asunto estatal de cada uno de los municipios y los estados pareciera no ser tan importante para llevar a cabo el rumbo de la cuarta transformación. Simplemente lo que requiere el Ejecutivo es que se lo avale todo el Congreso Federal. Entonces, ese es el real contrapeso que necesitamos plantearnos, que debemos llevar a este país, más allá de lo demás, porque él en los estados tiene sus superdelegados, pareciera que eso no le importa tanto como el Congreso. Pues ¿saben qué? Nosotros como mexicanos queremos un Congreso donde de verdad podamos ser un real contrapeso para el gobierno federal y no se pueda dejar que el país se vaya al abismo, porque están destruyéndolo todo. ¿Por qué? Porque le siguen, o sea, es como o lo haces, ¿no? Yo te puse ahí, Morena, yo te puse ahí, pues entonces sí tenemos que ser muy responsables este 6 de junio en ese sentido, netamente. Y así es, y tal como lo dice Arely, es que los ciudadanos tenemos que empezar a tomar esta batuta, porque nos han fallado los partidos, nos han fallado diversos actores políticos, nos siguen fallando cuando ponen un candidato impresentable a la gubernatura de Guerrero, si este señor que verdaderamente nunca debía, bueno, ni siquiera tendría que estar en el Congreso de la Unión, menos en el gobierno de ningún estado, pero qué casualidad, va a un estado con alto atraso educativo, con alto atraso económico, ¿sí? Con alto atraso social. Entonces, no nos extrañemos si llega a ganar. La verdad lo lamento profundamente y quisiera ver a esas feministas que van y destrozan templos. ¿Por qué no van y le destrozan? Bueno, no quiero incitar a nada, pero lo que me extraña es por qué no dirigen sus ataques donde deberían de dirigirlos, sino en lugares donde no les ha sido afectado derecho alguno, ¿no? Eso es lo que es extraño, si no se trata de incitar a nadie, pero sí, de verdad, es que estamos muy mal. Entonces, fíjense que en Frena tenemos una iniciativa muy interesante para ponernos las pilas, para ponernos los ciudadanos a trabajar. Entonces, voy a pedir, por favor, que me manden el siguiente video para invitarlos y luego vamos a tener por ahí los primeros participantes que pueden ustedes disfrutar. Por favor, gracias. Para lo que van a ser los juicios ciudadanos contra López el día 13 y 14 de marzo en todo el país. Y ahora sí, amigos, sálvese quien pueda. Si el 21 de marzo
los mexicanos no somos capaces de movilizarnos, al menos 1 millón de mexicanos, al juicio ciudadano que vamos a hacer contra López el día que arranca la primavera, 21 de marzo, y el natalicio de un señor que, bueno, yo para mí, la verdad, vendió a México, pero el 21 de marzo nos vamos a congregar. Amigos, ni tú ni yo tenemos la culpa si vamos a estar ahí. Pero si no somos 1 millón de gentes, ¿cómo esperas que López se largue? López sabe que es Frena la que puede hacer eso. Ya lo sabe, ya lo dijo. Él lo dijo. El pueblo me defiende. ¿Con qué? Con su apatía, su ignorancia, su comodidad, su miedo, su cobardía. Mira, amigo, en sana distancia, llévate tu silla y vive el juicio ciudadano, donde sea una nota mundial el cómo los mexicanos hemos despertado para no aceptar un destino que es el que nos está llevando López. Frena. Es el tsunami de los ciudadanos. El 6 de junio, si no somos capaces de movilizarnos 1 millón de gentes, ¿cuántos quieres que se movilicen para ir a votar? Claro que yo te digo, hay que utilizar la herramienta, pero la herramienta del voto no va a quitar a López. Tengo que ser claro, porque la confusión y la distracción de los partidos políticos asumen a López haciendo lo que se le pega la gana. Y te voy a dar una prueba. Si tú analizas el presupuesto de egresos del año 2020, de lo que aprobaron los diputados a lo que se gastó en la realidad, te vas a sorprender que tener esos 500 diputados o no tenerlos no sirve para nada. Oigan, vieron a don Gilberto Lozano, esto que él está diciendo, es que tiene toda la razón. Tenemos que poner mucha atención a los líderes que defienden este país, porque es muy importante lo que él está diciendo. Efectivamente, apostarle a la destrucción de nuestro país, cuando de verdad necesitamos tener un real contrapeso en el Congreso para detener toda esta debacle que se nos viene encima. Fíjense bien, este juicio ciudadano que menciona don Gilberto está sustentado en la Constitución actual que manejamos, porque ¿saben? O sea, él siempre todo lo ha sustentado en el artículo 39, donde dice, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de ejercer, si no le gusta o no le satisface lo que está pasando o el gobierno que tenemos, hacer lo que el pueblo considere. Entonces, este juicio ciudadano, cuando, fíjense, hay muchísimas denuncias que se han presentado en contra del Ejecutivo por 1000 motivos de delitos que se han cometido en contra del país, de los ciudadanos, que se han hecho cosas tremendas, pero están archivados todos. ¿Por qué? Porque tiene gente a modo en cada una de las secretarías. En la Fiscalía General de la República hay gente a modo. Entonces, si eso está archivado, ¿qué recurso nos queda para detener este desastre del país? El juicio ciudadano. Es un juicio ciudadano que viene para el mes de marzo y que tenemos que estar muy atentos, porque va a ser en manera regional en cada uno de los estados de este país, en las 32 entidades federativas. Va a haber un juicio que se va a llevar a cabo el 13 y 14 del mes de marzo, que es un fin de semana, y el 21 de marzo en la Ciudad de México. Es domingo 21 de marzo a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución, donde todos tenemos que expresar qué nos inconforma, porque no puede ser que estemos dormidos, que estemos callados y el país nos lo estén destruyendo y nos lo estén llevando al abismo. Entonces, debemos tomar en cuenta este juicio ciudadano que se viene, porque esto es para que de verdad vea la gente de qué nos estamos inconformando, porque el gobierno no tiene oídos, no tiene ojos. ¿Por qué? Porque solo van ellos sobre sus intereses y no les importa cómo nos sientamos nosotros los ciudadanos. Entonces, esa es la cosa importante, Nancy. Así es, amigos. Bueno, pues el tiempo, como siempre, pues ya nos ganó. Los invitaremos constantemente a que acudan a ese juicio ciudadano. Por ahora, pues bueno, este tiempo se ha terminado. Soy Nancy de Santiago. Los espero la próxima semana cuando nuevamente podamos estar aquí en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes toda esta información importante.
damos gracias a Dios por esta tarde, porque nos permite llevar a cabo estas acciones, que es para concientizar a la gente, para que abramos los ojos y despertemos, porque si no lo hacemos, de verdad, lo podríamos lamentar terriblemente si las cosas cambiaran en unos meses para este país. Seamos responsables, amigos, hagamos las cosas como se debe. Yo, como siempre, con el amor que tengo a Dios, con la creencia real que tengo profunda y el amor que tengo a Dios, yo les mando bendiciones para sus casas, sus familias, sus seres queridos, sus trabajos, y sobre todo que Dios bendiga este país, porque de verdad necesitamos la bendición de Dios, porque las cosas no están bien. Hasta la vista, amigos. Dios les bendiga a todos. Perfecto, Yaval, ¿viste? Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.